¿Cuál es el parentesco o la relación que tenemos todos los bautizados en la actualidad con los 12 discípulos del Señor? Pues básicamente esta simple pregunta es fácil de reflexionar, fácil de explicar y ante todo nos puede servir como un mensaje de alta connotación para que nosotros comencemos a acercarnos al Señor, a buscar de Él, a prepararnos, a conocer más la fe, para que también el Señor nos comisione una misión de ir hacia todas las gentes posibles, llevándole el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. O más bien dar a conocer esa imagen que se nos ha revelado a nosotros a través de este sacramento llamado el bautismo. Y vamos a comenzar por parte para explicar estas cosas, porque si no la explicamos bien no la vamos a entender y vamos a seguir en ese mismo letargo, en esa misma indiferencia sin importar que hayamos recibido el bautismo. Primero hay que entender lo siguiente: en las ilustraciones bíblicas, en sus narraciones y escenas, nosotros vemos cómo podemos iniciar la fe firme en nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo una relación de alta fidelidad perenne en los caminos del Señor. Lo vamos a explicar, que esto es posible de entenderlo y también de comenzar a realizarse en este caminar que nosotros tenemos, que va a ser breve. Nuestra vida no va a ser larga, aunque lleguemos a vivir 120 años, van a ser breves. Y eso lo vamos a ir notando durante vayan pasando los años y aún cuando nos llegue ya la muerte, lo vamos a notar que nuestra vida va a ser breve. Primero hay que ver en este contexto bíblico que nuestro Señor Jesucristo, a lo que llamó literalmente, lo escogió, lo preparó y lo formó bien en la fe y después lo envió. No simplemente quiso llamarlo o escogerlo y lo puso a un lado sin hacer nada. No, esa no fue la misión primitiva de Jesús. Jesús llamó a los primeros 12 discípulos y esos 12 discípulos, cuando se prepararon bien, fueron a conquistar alma para el reino de los cielos y muchas almas se convirtieron, y esos primeros cristianos también hacían lo mismo. Y hoy por hoy nosotros vemos las estadísticas que somos ya más de 2.000 millones de cristianos. Sí, así mismo más de 2.000 millones de cristianos. ¿Y cómo comenzó esta misión? Con 12 apóstoles que Jesús quiso escogerlo, lo preparó y después que lo preparó lo envió con la misión. Y algo muy importante, ellos dieron la vida por Cristo en el martirio, con la excepción del apóstol San Juan, que fue desterrado a la isla de Palmo. Sabemos que allí fue donde escribió el libro del Apocalipsis, pero esto no quiere decir que no recibiera algún martirio en su vida. Desde luego que recibió varios martirios, porque estar desterrado ya es peor que uno morir como un mártir, como murió Pedro y Pablo y los demás apóstoles. En este punto nosotros queremos destacar que todos los bautizados, de igual manera como aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, vamos a escucharlo para que podamos tener una idea cuál también debería ser nuestra misión. Lo vamos a explicar con palabras sencillas para que este mensaje nos llegue. Dice ahí la palabra de Dios, vamos a proclamarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Esas mismas llaves que le entregó nuestro Señor Jesucristo a Pedro y a los discípulos, esa misma llave, mis hermanos, la hemos recibido todos los bautizados. Lo único es que si guardamos esta llave y se convierte inactiva en nuestra vida, así mismo vamos a vivir como bautizados, una vida inactiva, una vida sin llegar a producir fruto. Esta llave que nos ha entregado con nuestro bautismo es la llave que abre la puerta del reino de los cielos, y es la llave que nosotros necesitamos para vencer la fuerza del mal,
Con esta llave nosotros nos salvamos y también nos podemos condenar. Porque vemos que Judas Iscariote, de lo cual nos habla la Escritura, que fue el único que se perdió, realmente se perdió. Pero esto no quiere decir que no recibió la capacitación de su maestro, del Señor. Desde luego que recibió la llave. Lo único que no quiso la salvación. Y cuando nosotros nos quedamos en la orilla, que no queremos entrar mar adentro a navegar con Cristo, esto significa que no nos interesa formarnos en la fe, que no nos interesa nada. Solamente nos interesa tener el título como bautizado. Y esto es muy triste. Y esta es la razón por qué hemos querido usar esta ilustración, proclamar este evangelio que es tan significativo, donde nosotros vemos ahí clarísimo la institución del sacramento de la confesión. Como dice la palabra de Dios, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quedará desatado en los cielos. Esto quiere decir, en el lenguaje claro de la iglesia, si confieso mis pecados con buen propósito de la enmienda, yo recibo el perdón a través de ese poder que Jesucristo le ha dado a los apóstoles, que son nuestros presbíteros, el Papa Francisco, los obispos que tenemos en la actualidad. Si confieso mi pecado, cualquiera que confiese su pecado va a recibir esta liberación. Entonces yo seré desatado, no aquí en la tierra, seré también desatado en el reino de los cielos. Pero si no me acerco a la iglesia, o cualquiera que no se acerque a la iglesia en fe, confiese su pecado, vivirá atado aquí en la tierra y también estará atado en el cielo. Y morir con estos niveles de atadura es la peor tragedia que le puede pasar a un alma. Y estas son las cosas que queremos destacar sobre el sacramento de la confesión. No queremos hablar tanto de que Pablo fue reservado para el evangelio, que su conversión, que etcétera, etcétera, porque ya este video se haría muy largo. Lo que nos queremos enfocar es en esto, en una vida sacramental de oración, la vida que Cristo instituyó de los sacramentos. Aquí vemos este poder dado que le entregó Cristo la llave a Pedro. Sí, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto quiere decir también en el lenguaje de Dios que esta iglesia está asistida por el poder del Espíritu Santo, y pase lo que pase, nadie podrá destruir esta iglesia. No, nadie podrá destruirla, porque son las palabras de Cristo confirmadas a los apóstoles. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Es decir, que todos los cristianos católicos, en este orden, tenemos la cobertura, la protección y el refugio del Señor 24/7. Podemos salir como otro Judas fuera de la comunión e irnos por otra vertiente, pero eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. Nosotros tenemos que orar más y pedirle al Señor que nos regale la santa perseverancia, que nos ayude siempre el Señor a entrarnos en este océano infinito de la palabra de Dios, para que nos llenemos del Señor, para que no estemos padeciendo sed y hambre alejados del Señor, ya que el Señor es el agua viva que todos necesitamos. Alabado sea, Señor, bendito sea.